Mira, nuestro queridísimo invitado del día, es una sorpresa, se los voy a decir después. Vamos a escuchar a Guillermo Guido, que está cumpliendo 63 años, nació en 1959, el hombre del piano. Volvemos al ruedo, claro que volvemos al ruedo y con un cañonazo mayor volvemos al ruedo, porque lo tenemos a Gonzalo, Gonzalo Ferreira, ¿no? Pereira, saqué terminación. Es un colega, un escritor, viene de la vecina ciudad de Villa Gobernador Galvez, Pueblo Nuevo, Villa Diego. ¿Cómo es esa historia de los tres pueblos que están unidos ahora? Bueno, ante que todo, darte las gracias por el espacio para difundir la idea del libro. Sí, antes de 1962 eran como 3 poblados bajo la comuna de Villa Gobernador Galvez. Coronel Aguirre y lo que era Pueblo Nuevo dependían, digamos, de Villa Diego, de toda la zona de la comuna. Y en 1962 se terminan de unificar. Hace 60 años atrás. Hace 60 años atrás. Hace poquito se cumplieron 60 años, el 12 de abril. Ajá. Se terminan de unificar y Estamos en el mes aniversario. Sí, y en base a eso, nace la declaración de ciudad. Porque pasaban los 10.000 habitantes entre los 3 poblados, que de hecho ya venían funcionando de algún modo juntos. Claro. Y Pueblo Nuevo, creció un montón después de la instalación del frigorífico. Ahí se da un gran cambio en la población por el tema de apertura de calles, por el tema de loteos y por la llegada de los inmigrantes. Es notable cómo el barrio, Pueblo Nuevo y Saladillo empiezan a cambiar con la instalación del frigorífico. Rusos, polacos, lituanos. Esa primera inmigración después de la Primera Guerra, 1920, 1930. Griegos. Y cómo Saladillo cambia, muchas veces se dice que Saladillo, sin la instalación del frigorífico, tal vez hubiese sido como Alberdi, un barrio residencial. Claro, Y un como barrio lo habría soñado Manuel Arijón. Claro, un barrio veraniego. Que de hecho fue así por las aguas del Saladillo, que se la consideraban curativas. Y con la instalación del frigorífico cambió todo eso, se empezó a construir conventillos, a fraccionar terrenos, a fraccionar casas, porque el frigorífico en un momento llegó a tener 10.000 personas trabajando. Entonces, en los 40, 17.000. Sí, todas esas personas, necesitaban hospedarse en algún lado. Y en base a eso también creció Pueblo Nuevo. Claro. Pueblo Nuevo tenía antes de la instalación del frigorífico, 300 habitantes, una cosa así. Y después, eran los mismos empleados del frigorífico Swift Arbur. Después cambió todo y ahí está la visión de Ramón Merlo, el personaje de este libro, que encuentra en el Cañonazo un club que él alquilaba para hacer bailes, un modo de darle un poco de continuidad a esa cultura que venían trayendo, sobre todo los correntinos y los entrerrianos, ya en la segunda oleada inmigratoria, en este caso interna, en la década del 50, del 60, y se encontraban en un Pueblo Nuevo, en las calles, como vos decías, con los griegos, con las tiendas de los árabes, y era bien cosmopolita, ¿eh? Claro, y por ahí, 60 años después, hoy muchas veces uno ve, acá no tanto, pero por ahí en Ciudad de Buenos Aires sí, ataques a africanos, ataques a senegaleses, por ahí la dificultad en la convivencia, el odio racial. Sí. Y hace 60 años, según los mismos protagonistas que yo entrevisté para el libro, eran todos iguales. Claro. Y había una confraternidad. Sí, y eran culturas muy diferentes, muy diferentes. Los extranjeros, sobre todo los de Europa del Este, venían para trabajar en las cámaras de frío del frigorífico, y los entrerrianos y los correntinos para el manejo del cuchillo. Claro. Yo siempre digo que ahí en Pueblo Nuevo se vinieron a encontrar los que cruzaban el Océano Atlántico y los que cruzaban el río Paraná. Tal cual, claro que sí. Y ahí, Merlo encontró esa manera de darle... entrerriano Merlo, ¿no? Entrerriano, sí, de paraje Tacuara Yacaré, cerca de La Paz, muy cerquita de Corrientes, sí. Y por eso, fue surgiendo la idea del libro, porque en Pueblo Nuevo todavía uno anda y como que las calles están detenidas en el tiempo. Me gustaría también ver un Pueblo Nuevo más recuperado en el sentido de sus casas por ahí que están muy caídas, hay casas que están abandonadas,
hay casas que se han destruido, y son casas que tienen mucha historia. Y bueno, como que todavía hay en Pueblo Nuevo, como que se detuvo en el tiempo, y hay como en el aire esa cuestión de, bueno, del chamamé en Pueblo Nuevo, del barrio histórico, de Ramón Merlo, del cañonazo. De Ramón Merlo, el ranchito de Ramón Merlo. Y donde estaba el club, hoy, bueno, hay una plaza. Ajá. Entonces, bueno, del cañonazo no quedó nada. Yo nunca había visto fotos y bueno, en base a eso fue surgiendo la idea de poder hacer el libro. Y sobre todo, bueno, terminó de cerrar la idea del libro cuando, bueno, me enteré que Oscar Ríos, que fue el último cantor de Tarragorros, había tocado 9 años con Ramón Merlo. Ajá. Y debutó en el Cañonazo. Y él, bueno, vivió 60 años de su vida en Pueblo Nuevo, enfrente del Cine Avenida. Claro. Muy cerquita de la plaza. Así que, bueno... Bueno, ahora el 16 de octubre se cumplen 90 años del nacimiento de Ramón Merlo. Sí. Habría que pensar en hacer algún festejo en particular. Usted vio que somos redondeadores, sí. Que nos gusta A mí recordar también. las fechas redondas. Así que ahora, como él nació el 16 de octubre de 1932, se están cumpliendo 90 años. No tenía en cuenta ese dato, mirá, hace 90 años. A mí me gusta mucho jugar con las fechas porque solo muere lo que se olvida. Así que bueno, así fue surgiendo la idea. Los entrevistados del libro, bueno, son Oscar Ríos, que bueno, como ya mencioné, después él tocó con Tarragorros, tocó con Mario Millán Medina, muchos chamameceros rosarinos que fueron llegando acá a la zona. Y después él fue consagrado en Cosquín con los Reyes del Chamamé. Ya cuando Tarragorros fallece, bueno, ellos siguen con el conjunto y fueron consagrados en Cosquín en 1982. Así que toda una historia del chamamé en la ciudad y en el país, que por suerte logramos que se lo destacaran como personalidad destacada en el ámbito de la cultura, en Villa Bernal Galvez, Oscar Ríos. Después, bueno, los entrevistados, los hijos de Ramón Merlo, Monchito y Ruli, que la verdad que bueno, voy a estar siempre eternamente agradecidos porque ellos no me conocían personalmente, yo tampoco a ellos, y bueno, siempre apostaron a esta idea del libro, de contar un poco más de la historia. Y después, bueno, otros personajes como Miguel Salazar Fernández, también contrabajista de Merlo y de Tarragó, e hijos de músicos de esa época. Había un Emilio Chamorro, puede ser. Emilio Chamorro, casi todos confluyen en que fue el pionero del chamamé acá. El mentor, de el alguna mentor forma. del chamamé en Rosario. Él viene de Buenos Aires para acá, comienza con La Ranchada, que era el local que tenía en Arijón y Rodríguez, que después Merlo se lo compra a él, porque el Cañonazo es la precuela, como se usa ahora, como Claro. la precuela del rancho del Ramón Merlo. Por eso tiene tanta importancia, porque fue la primera experiencia de Ramón Merlo organizando eventos donde iban cientos y cientos de personas por Yo creo que fines de miles. semana, sí, donde ha pasado Ernesto Montiel, ha pasado la cantante María Elena, bueno, el mismo Merlo tocaba ahí, Nelly de Argentina Zenón, y después, bueno, muchos que no han trascendido en el tiempo. Así que, bueno, la importancia de... Ahí mismo donde está sentado usted, estaba sentada hace poco tiempo Nery de Argentina Nelly, Zenón. todo un baluarte del Sí. chamamé en la zona. Así que, por eso la importancia del Cañonazo. Fue la primera experiencia de Monchito y de Ruli ayudando a su padre en la organización de los bailes, que después, bueno, Monchito no siguió en la cuestión de la organización, pero Ruli sí, siguió en la cuestión organizativa. Así que bueno, era todo un emprendimiento familiar, donde en las pistas, ya desde la tapa del libro, se ve que era una mezcla, una diversidad, porque en la tapa del libro, bueno, se ve gente que uno al solo verla ya se da cuenta que no es de acá, Claro. que son rusos, que son ucranianos, y que bueno, ahí era el divertimento, el cañonazo. Era la comunión, la común unión, ¿no? Sí. Y el chamamé, bueno, funcionaba como cuna para eso, para el encuentro. Y Emilio Chamorro, bueno, fue un poco el pionero acá en el chamamé en la zona. Tendríamos que averiguar si es pariente de Claudino Chamorro, del chino. Sí, A ver si tiene no algo que sé, ver. porque él después volvió a Buenos Aires en la Ajá. década del 60. No sé si
Le vamos a preguntar al Habría chico. que preguntarle, sí. Presidente del Centro de Combatientes. Sí, de acá muy cerquita. Malvinas, claro. Y así que bueno, el chamamé en la región tiene mucha historia por contar, esa fue otra de las inquietudes. Sobre el chamamé acá se escribió muy poco, por no decirte nada, algunos fascículos, algunas cositas, algún diario, muy de vez en cuando, pero no se ha escrito casi nada. Está todo por hacerse. Sí, está todo por hacerse fue y es un gran pueblo chamamecero. Sin duda. Porque a los correntinos de Capital no les gusta tanto que le disputemos ese trono, pero... Yo creo que es el segundo lugar donde se ha desarrollado la cultura chamamecera después de Corrientes. Sí, porque Rosario. pensá que Tarragó vivió los últimos 25 años de su vida acá. O sea, un hombre que murió a los 54 años, me parece, que tenía 50 y pico. La mitad de su vida, y lo más importante, lo hizo acá, andando por estas calles. Bueno, Ramón Merlo también vivió toda su vida acá, el mismo Oscar Ríos. Mario Millán Medina ha fallecido acá, lo mismo que Abelardo Di Mota en la década del 90. Es decir, muchos baluartes del chamamé han pasado o vivieron muchas décadas acá. Lo mismo Tránsito Comarola, su hijo, nacido acá, en Rosario. ¿Ah, sí? Claro, sí. ¿El autor de Kilómetro 11? Sí, el hijo nació acá en Rosario porque, bueno, él había estado de pareja con una rosarina un tiempo. Y era Rosario también un paso obligado para los que iban para Buenos Aires. Claro. Ahí se quedaban 2 semanas acá porque iban a grabar a Buenos Aires. Y en el libro también se cuenta, bueno, hablando de Tarragó, hay un capítulo muy importante para él porque, bueno, Oscar y Miguel Salazar Fernández han tocado con él y, bueno, merecía la verdad que un capítulo porque aparte él organizó bailes en el Club Sarmiento, ahí de Pueblo Nuevo, que en la actualidad sigue estando, un club fundado en la década del 30 por griegos. El hijo de uno de ellos dio testimonio también para el libro de la comunidad griega, que eran bastantes ahí en Pueblo Nuevo. Y así que hay un capítulo más que interesante de Tarragó en el libro, de lo cual no se investiga mucho. Por ahí Rosario le da por ahí más espacio a otros géneros en la relación a la historia. El otro día lo hablaba con el decano de la Facultad de Humanidades, que se interesó mucho por el libro. Ellos ahora tienen ahí una tecnicatura en acordeón, que es única en Latinoamérica. Y hablábamos que en la década del 60 estaba, bueno, Lito Nevia, Los Gatos, La Balsa, era todo el surgimiento del rock nacional. Pero en el chamamé también pasaban un montón de cosas. Sin dudas, sin dudas. Un montón de cosas. Y por ahí no se le da tanta importancia. Y lo mismo que en el folclore pasaban cosas con los chalchaleros, los fronterizos, pero en el chamamé, acá en Rosario en esa época, la verdad que fue... Y aparte, algo impensado verlo hoy, que es el chamamé en el centro de la ciudad. Había chamamé en Jujuy y Oroño, en el Estadio Milian, cerca de la terminal de ómnibus. Hoy el chamamé quedó relegado a la periferia. Y bueno, de algún modo se está empezando, hay chicos jóvenes que están empezando a querer incursionar con el chamamé en el centro de la ciudad. Le propongo algo, porque hay muchos clubes recuperados que están enseñando folclore, están enseñando tango. Por ejemplo, el Club Cóndor, en la calle Caferata 1477, está trabajando con enseñanza gratuita de tango y podríamos enseñar chamamé. Se está enseñando chamamé. El otro día hablaba con una profesora que me decía, este año tuve el doble de inscriptos que el año pasado en aprender chamamé. Además, hace 2 años fue declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad. Eso también le dio un empuje impresionante al chamamé y por eso también se largó la diplomatura en chamamé de la Universidad Nacional del Nordeste. La diplomatura, bueno, yo también la estoy cursando, arrancamos hace 2 semanas. Así que bueno, es para chamamé un buen momento donde se empieza a hablar del tema. Pero bueno, Rosario es como que todavía le cuesta investigar, le cuesta darle
la entidad que corresponde, me parece. Pero eso hasta hoy, hasta el 20 de abril, porque este programa trae suerte. ¿Sabía usted? Sí. Yo le aseguro que a partir de ahora vamos a empezar a hablar muchos del chamamé. Porque este programa también tiene payé, ¿eh? Sí. Y aparte, en cada, gracias a los periodistas, a programas amigos, en cada lugar donde voy a hablar del tema, surgen un montón de recuerdos, hay un montón de personas que llaman. Así que bueno, es un tema que a los rosarinos sin duda los atrapa. Es una asignatura pendiente. Lo del rancho también ha marcado mucho. Lo del rancho, ahí en el Cañonazo, bueno, para situarnos en el tiempo, funcionó entre mediados de la década del 60 hasta principios de la década del 70 el baile. Fueron 4 o 5 años, nada más. Y Merlo se va ahí porque, digamos, se va a Pueblo Nuevo por una circunstancia de la vida. Él vivía en el Saladillo. Ajá. Y comenzaban las obras en la década del 60 de circunvalación. Ajá. Entonces, bueno, él tiene que vender su casa porque se la expropian y con eso va a comprar a Pueblo Nuevo, a calle Italia. Y bueno, ahí el club ya estaba, él vivía en la ¿Ese otra donde cuadra. estaba Chamorro? No. Ah. Chamorro era Rodríguez y Arijón. Ah, bien. Ahí tenía la ranchada, que después Bien. se la compra. Bien. Ramón Merlo, bueno, y hace el rancho. Y cuando llegó a calle Italia, bueno, el club ya estaba funcionando, el Cañonazo, pero no se hacían bailes. Bueno, y él comenzó a hacer bailes hasta principio de la década del 70, donde, bueno, siempre surgen por ahí diferencias con las comisiones directivas de los clubes, y bueno, él decide dejar de hacer bailes ahí y termina comprando la ranchada en su momento de Emilio Chamorro, se la termina comprando ahí en Rodríguez y Arrijón. ¿Qué hay ahora en ese momento, en ese lugar? Un galpón. Ajá. Un galpón, me parece que guardan colectivos, una cosa así. Bueno, Ramón Merlo, un organizador de eventos, un poco... Un gestor cultural de aquello, sí, ahora un que poco, hablan tanto de la gestoría cultural. Un poco Merlo y Tarragó vienen a seguir los pasos de Emilio Chamorro, que fue el primero, el pionero. En Merlo, en la cuestión, bueno, de su visión comercial, Rulli me contaba que para comprar la ranchada lo compró con las ganancias de una jineteada que no me acuerdo si hizo en San Nicolás o en Villa Constitución, donde fueron 10.000 personas. Era todo un empresario, Era todo o sea un que empresario. también Y una tenía visión buen ojo para el negocio. Una visión comercial, aparte no solamente hacía los bailes del Cañonazo, sino también bailes en el Club Talleres, jineteadas en el Club Coronel Aguirre, que esa visión comercial no la tenía Tarragó. Claro. Tarragó hizo un tiempo en el Club Sarmiento, ha hecho en su momento en Granadero Baigorria, pero ha trascendido más musicalmente. Claro. Hoy el 30% o el 40% de los grupos chamameceros se alinean en la corriente tarragocera. Claro. Entonces, bueno, ha vendido cerca de 3 millones de discos de vinilo y todo el mundo, bueno, quería tener sus discos, y la verdad que en ese sentido, uno tanto desde su visión comercial, obviamente musical, como Merlo y Tarragó desde su música han trascendido en el tiempo. Ayer estuve hablando con dos autoridades del Sindicato de Locutores y Comunicadores. Gogo Terzagui es la secretaria general y Daniel Clemente Acevedo, el secretario gremial. Me comentaban, él estuvo trabajando con Merlo en su momento. Clemente tiene más de 8 décadas. Y conoce muchísimo y tienen muchas anécdotas vinculadas al tema, así que para el segundo capítulo de su libro seguramente le va a testimoniar. Y Gogó no podía creer que no existiera algo para recordar ese lugar, o sea, al menos una placa, algo que diga dónde estaba el rancho de Ramón Merlo. Claro, no. Hay una plaza muy cerca en Zona Sur que tiene el nombre de Ramón Merlo. Ah, bien. Sí, hay una plaza también en Zona Sur que tiene el nombre de Tarragó. Bien. Hace 3 años, se le colocó una plaza en el Cañonazo a Ramón Merlo, como para identificar el lugar, un homenaje, bueno, a un lugar que ya no existe, que es el Club del Cañonazo. Pero sí, falta sin duda seguir investigando, a eso, bueno, me quiero seguir abocando, lo que siempre falta es tiempo. La que me habló mucho de usted es Nora Laborde. Ah, también, sí. Norita Laborde, una museóloga e historiadora barrial de la zona sur, que ha trabajado mucho, que hizo la curación de la muestra de las obreras del SWIFT en lo que es el Museo de las
ciudad. El Museo de la Vladimir Ciudad. Mikilievich. Saladillo es un barrio hermano a Pueblo Nuevo. En ese entonces, en la década del 60, del 70, bueno, ahora no tanto, pero era un ir y venir de músicos chamameceros que vivían en Saladillo, vivían en Pueblo Nuevo y bueno, se juntaban a crear temas, por ejemplo, bueno, Merlo vivía en Pueblo Nuevo, Oscar Río vivía en Pueblo Nuevo, Miguel Salazar Fernández vivía en Villa Honorable, pero Atilio Taboada, Andrés Cañete, Gregorio de la Vega vivían en el Saladillo. Entonces era un ir y venir de músicos constantemente, dos barrios prácticamente hermanos, si bien la fundación y la creación fueron muy diferentes, hoy bueno, son barrios muy cercanos. Pero era un polo. Claro. Un polo de atracción que Sí. los unía. O Sí, sea, el sí. Swift era lo que de alguna forma hacía que hubiera 17.000 personas trabajando en la década del 40, ¿no? Sí. ¿Por qué lo llamaban el cambacito de las dos hileras? Una forma simpática, bueno, de las dos hileras por la posición de los botones de su acordeón. Y bueno, el cambacito siempre se dice así, cambá, una cuestión de un apodo, digamos, de muy litoraleño. Después, bueno, se lo pasó a formar parte, a mencionar como el señor del litoral. Siempre, bueno, por ahí con apodos como Tarragó era el rey del chamamé o Cocomarola el taita del chamamé. Siempre, bueno, por ahí se le iban poniendo Qué bueno. diferentes apodos. Le hago una propuesta. A ver qué opina. Nosotros, y me refiero al programa La Mañana de Rosa Río, de la A a la Z, un rosario de emociones. El año pasado, con motivo de haberse cumplido los 150 años de la creación del Teatro Olimpo, usted debe reconocer el Teatro Olimpo de la calle Corrientes, casi Mendoza, que fue el que funcionó hasta 1982, pero yo no me refiero a eso, sino me refiero al Teatro Olimpo de Mitre 534, donde está la concesionaria Pesado Castro. Si yo le digo Pesado Castro, Mitre 534, usted se le va a quedar más grabado por la mnemotecnia de la publicidad. Pero bueno, en ese lugar funcionó el Teatro Olimpo, que era lo que reunía lo más granado de la sociedad rosarina. Ahí nació también, entre otros, la Sociedad Protectora de Animales, la primera en Sudamérica. Y bueno, a raíz de eso, ¿qué tiene el Olimpo? El Olimpo tiene los dioses. Entonces a la persona que está hablando con usted en este momento se le ocurrió la idea de que hiciéramos una muestra fotográfica, creciente, itinerante, real y virtual de los rostros de la historia. Porque detrás de las casas y las cosas están los seres. Entonces, hay muchas veces que se recuerdan algunos lugares, otros desaparecen, pero hay algunos lugares, pero detrás de todo eso hubo muchas personas, muchos seres humanos. Entonces, arrancamos con Vladimir Mikilievich, que sin ser un historiador académico aportó muchísimo. El Museo de la Ciudad tiene su nombre. De paso le mandamos saludos a Nicolás Charles y al Negro Aguirre, que son gente muy querida del museo. Y después salió en marzo, hicimos Las Diosas del Olimpo, con docentes, entre otras las imágenes de las maestras que trajo Sarmiento, Ajá. las teacher. Estuvimos trabajando muchísimo con las autoridades de los distintos cementerios, el de disidentes, Mariano Rubio, Ciune, que escribió un libro junto con Luis Blota, sobre las maestras norteamericanas. Y bueno, con toda esa gente, con Rosalín Ruiz, que está haciendo una tesis sobre el tema de la esposa de Newell, que ayer se cumplieron 100 Ajá. años del Colegio Nacional, donde vivió Wilray, ahí en Entre Ríos al 100. Y todos esos datos de la historia nos van Claro. ayudando a conocer la idiosincrasia, ¿no? de Rosario y de toda su zona. Entonces, bueno, a raíz de eso decidimos hacer una muestra fotográfica. ¿Qué le parece si incorporamos 4, 5, 6 fotografías, si es que se tienen, para conocer el rostro de toda esa gente? O sea, de Merlo, de Tarragorro, o sea, todas las personas. La condición es haber pasado al otro plano, eso es fundamental, porque Claro. los dioses del Olimpo tienen que estar en el otro plano. Pero, ¿le gustaría que organicemos Sí, una sí, muestra sería muy fotográfica? interesante, sí, Sí, vamos sí. a hablar con la gente de deporte, de cultura, de Villa Gobernador Galvez, estuvo Sí. el otro día Bursico acá también. Ajá. Hablando sobre muchas cosas. Tienen una escritora muy joven en Villa Gobernador Galvez, Morena, Sí. no me acuerdo el apellido, Goya. Goya, que hizo el libro Noa, hecha de magia, uno de los 1500 títulos que publicó Ciudad Gótica, un editor de hace 30 años que está trabajando en la ciudad de Rosario, muy cerquita de acá, o sea,
Arrancó en lo que era el bar hipotecario, en la calle de Rioja y La Prida, ahí cerca de lo que fue el Banco Hipotecario, que hoy es el Museo de la Ciudad, perdón, Museo de la Salud. Bueno, ahí yo les cuento un montón de datos que les van a venir muy bien, porque van a servir. Así que si usted quiere, vamos a hacer eso. Y otra cosa que le propongo es que el 16 de octubre hagamos la gran fiesta chamamecera. Estaría muy bueno, conmemorando los 90 años de Ramón Merlo. Y bueno, y ver cómo se puede hacer como para que sea un polo de atracción turístico incluso. Sí, porque eso es lo que falta, ¿no? Profundizar sobre la memoria de este género, bueno, que ahora está en alza. También, bueno, dejar de darle la espalda en algunos sentidos. Por eso yo siempre rescato la cuestión de la historia oral, porque claro. Todos los entrevistados, bueno, las entrevistas las hice yo y yo sentía que todas esas historias van pasando de generación en generación. Pero si nadie las cuenta, nadie las plasma en algún lado, esas historias cuando se terminan perdiendo, se terminan distorsionando, se terminan perdiendo, se terminan olvidando. Hay que hacer registro. Se cuentan solo partes. Por eso, para mí, bueno, siempre es importante la historia oral. Este es mi segundo libro. El primero fue Siguiendo el Camino, Historias de la Vecinal Alto Verde, que fue, ¡qué bueno! Fue la vecinal donde fui presidente 5 años. Y una vecinal que nació en épocas de la dictadura, en marzo del 77. Y después, bueno, durante la década del 80, entre otras cosas, llevó el agua potable al barrio. Y siempre, bueno, tratando de rescatar la historia oral, estos personajes olvidados que hacen mucho, ¡qué bueno! Que hicieron mucho y que, bueno, y que nadie, por ejemplo, yo no entendía, o por ahí sí, cómo nadie lo fue a entrevistar a Oscar Ríos para un libro, una persona con 60 años de trayectoria en el chamamé. O Gregorio de la Vega. O Gregorio de la Vega. Claro. No sé, y el de Oscar es el primer libro donde participa. Y si uno no le va a entrevistar a Oscar Ríos con 83 años ahora, bueno, ¿cuándo lo va a ir a entrevistar? A Monchito Merlo. Y claro, y los medios, bueno, los medios por ahí, los grandes medios están hoy por ahí dándole importancia a las nuevas generaciones, y bueno, pero mirar al pasado también es mirar al futuro, por eso siempre rescato esta cuestión de la historia oral que va pasando de generación en generación. Porque solo conociendo el ayer disponemos hoy del arte de diseñar mejor nuestro mañana. Así es. ¿Qué le parece? Sí. O sea, realmente es bueno pensar y hablar y recordar, porque la palabra recordar viene de recordis, de volver a pasar por el corazón. Hasta es saludable el ejercicio. Sí. Porque eso mejora el sistema inmunológico, lo fortalece y lo necesitamos más que nunca. ¿Sabes, Graciela, la cantidad de gente que se emociona cuando ve el libro, cuando recuerda? Chicas jóvenes, chicas que eran jóvenes en su momento, en la década del 60, que me decían, bueno, yo vendía empanadas en la puerta del Cañonazo, vendía choripanes mi abuelo era mozo, le quiero llevar el libro. Entonces como que va creando un montón de puentes, y también en las nuevas generaciones. Mucha gente de Polo Nuevo que me ha comprado el libro son chicos jóvenes que quieren saber qué pasó en su barrio, por qué hoy donde está la plaza hay una placa que dice El Cañonazo, y bueno, quieren saber de qué se trata un poco la historia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, le invito a que compartamos un tema musical. Bueno. En este programa siempre celebramos la vida, así que toda la música tiene que ver con, ya se nos fue el tiempo, ay, qué bárbaro, pasa volando el tiempo acá. Bueno, pero sí, vamos a despedirnos con Serafín Zubiri, que está cumpliendo 58 años, con La Bella y la Bestia. Pero bueno, cuéntenme dónde se puede conseguir el libro. Es totalmente autogestionado, por ahí a diferencia de Morena, que tuvo la suerte de sacarlo por editorial. Yo lo hice totalmente autogestionado, independiente, así que no sale por ninguna editorial, no lo van a encontrar en ninguna librería de Rosario, únicamente contactándose conmigo a mis redes sociales o a mis redes sociales, sino al 3413-513-573. Bien. ¿Y redes sociales cómo aparece? Gonzalo Pereira. Como Gonzalo Pereira. Sí. ¿Eso así en que es Instagram? Sí. Bien. Y el Instagram es Gonza Pereira BGG. Perfecto. Así que es totalmente autogestionado, y para el que quiera comprarlo, bueno, me contacta por ahí, lo cual para mí le da también una doble importancia, porque bueno, es el contacto del autor con la persona que lo va a leer y todo eso que se genera ahí en el medio.
Claro que sí. Yo, bueno, también me voy nutriendo de un montón de historias que me van contando, un montón de, bueno, de sentimientos que le trae todo eso, y la verdad que también es muy lindo. Y solamente quedan unos 50 libros. Ah, así perfecto. que Resérveme uno. Unos 50 libros. Pero va a haber una segunda edición, ¿eh? Ya hubo una segunda edición. Bueno, va a haber una tercera, Me entonces. parece que Pero que yo no. se lo digo que sí, No, se lo digo que sí. Me parece sí. que no, que el cañonazo va. No, ya va tenemos que cerrando. seguir dando cañonazos, tenemos que seguir dando. Hasta los 22 cañonazos no paramos. Yo como que, bueno, el libro ya convive conmigo hace más de 3 años, la idea. En julio, salió a la venta, en agosto fue la presentación virtual y bueno, todavía no hace un año, pero bueno, yo ya necesito dar una vuelta de página a No, pero hay otras que seguir, historias. hay que hacer el capítulo 2, hay que reeditar este. No. Aguante BGG. Digo BGG porque esto me lo hace acordar Nadia Lewandowski, Ajá. una de las actrices de Las Polacas. Ajá. La miniserie escrita por Patricia Suárez, una escritora rosarina, dirigida por Damián Ciampetini, un director de teatro rosarino, y hecha por actores de Rosario, de zona. Villa Gobernador Galvez, de Sí. un montón de lugares. Se nos pasó volando el tiempo, ya es la hora de despedirse, lamentablemente. Son las 9:58, son los 120 minutos más rápido de la radiofonía rosarina, siempre lo digo, porque pasa volando. Nos vamos a ir con Serafín Zubiri, con La Bella y la Bestia, y... ¿Quiere algún saludo especial? ¿Quiere algo...? No, sé que hay mucha gente que está escuchando, Sí. que le interesa, bueno, todo este tipo de historia, que se fascina con la historia del chamamé, de la música en general, de la música popular, así que bueno, y hay mucha gente también que apoya todos estos pasos, que me apoya, que no son muchos, son siempre contados con los dedos de una mano, la gente que realmente lo apoya a uno, que lo escucha, así que bueno. Hasta el un 20 de saludo. abril. Va a ver que esta es una bisagra, va a ver que llegó la hora de la triste despedida porque nos tenemos que ir, Bueno, como dice muchas el gracias tango. por la invitación. Pero llegó la hora de hacer el pum para arriba y es patrimonio inmaterial de la humanidad, Sí, sí. así que tenemos que disfrutarlo. Es cuna nuestra, o sea, tiene mucho que ver con Sí. los ancestros, con mucha historia. Así que bueno, nos vamos hasta mañana, en la mañana de Rosa Río, de la A a la Z. Agradecemos profundamente a Gonzalo, nuestro querido amigo. Gracias a ustedes. Y esta es su casa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ariel de Girolamo. Nos estamos escuchando y viendo mañana de 8 a 10 en la mañana de Rosa Río, de la A a la Z, un rosario de emociones. Muchas gracias.